en algunos casos tolerancia y demás, pero no eran favorecidos por el poder. Ya más adelante vamos a ver cómo se empieza a ver diferencia en esto. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Lo vamos a ver, ¿no? Y de alguna manera ya lo tocamos en nuestras sesiones. Nos habla aquí, en otro apartado, página 8, de la evangelización. ¿Cómo era la evangelización? ¿Qué porcentaje dice del mundo eran cristianos? 5%. En la página 6. Página 6. Cuando habla de Teófilo, él manejaba dice la visión hasta abajo, en la primera columna, la visión profética de la paz ya se estaba cumpliendo en la eternidad de Cristo. Pero ya estaba profetizado ahí y estaba hablando ya de una visión profética de la paz. Esto se hace interesante, ya no es de paz, ya está. Y en la práctica se estaba dando la relación los cristianos. Entonces, por eso era un testimonio muy diferente, que la gente decía, bueno, de hecho, desde ahí dice, mira, cómo se anda, o de trato que llevaba. Y yo creo que eso es interesante para aplicarlo, o tenerlo presente, ¿no? En nuestras iglesias, que es lo que llama la atención, o por lo menos a mí me atrajo mucho eso, ¿no? Que me aceptaron así como era, todo mal vestido, todo muy mal hablado, y para mí fue un impacto eso. Entonces, y retomando un poquito lo que hemos estado viendo, como que es una descripción que yo pensé cómo nos describían ahora, ¿no? Iglesia también, bueno, sería meterse ya en otro tema, ¿no? Pero comparado ahí cómo nos veían, cómo se identificaban las iglesias, y decían, pues ellos son así, así. Si se mete un espía a nuestra iglesia, ¿qué van a decir de nosotros, ¿no? También, ¿cómo nos describirían? Y bueno, es otro tema, pero es interesante poder retomar esa práctica para tenerla ahora presente. Sí, es muy presente, ¿no? Es decir, la paz ya irrumpió, ya está aquí, y los representantes de ese reino de paz son las comunidades cristianas, o deben decir. Creo que es interesante lo que dijo José. Si hoy día le comisionáramos a algún sociólogo de la región, a ver, estudiate las comunidades cristianas, cómo son las relaciones entre ellos, qué nivel de corrupción tienen, de violencia simbólica y violencia física, trato de los niños, en todos estos indicadores, ¿cómo saldríamos? Realmente habría un contraste. O diría, no, ¿sabes qué? Dice la diferencia entre ellos es que leen la Biblia, se juntan los domingos, cantan, pero en términos de valores, pues prácticamente se comportan como todos los demás. Sería una vida realmente contrastante para mí, o en algunos casos sería peor. Lo sabemos, ¿no? Pero tenemos que tomar en serio que este reino de paz, donde se hace presente, no es ya, o debería de hacerse presentes en las comunidades que dicen seguir al rey de paz. Si no es así, pues entonces estamos fallando. Tiene que ser, las primicias del reino son las comunidades cristianas. Ese reino ya está presente y debe hacer una diferencia con los que no son parte de ese reino. Este es un tema que sí es muy válido. Carlos, Rescatar. Tú después de decir algo. un comentario más. Aquí también tiene un párrafo en el que habla de los debates entre los judíos y los cristianos, porque ellos, los judíos, esperaban luego retocó una imposición de la violencia como acostumbrada. Más adelante dice que es importante conocer el contexto social, económico de cada brote del cristianismo, para entender qué es lo que estaba pasando. Ellos debatían en que cuando viniera el Mesías, de que iba a libertar al pueblo judío, pensaban que iba a ser como David, una inclusión por las armas, por la fuerza y todo, pero cuando le explican a los cristianos que ese reino ya llegó a su cambio por medio del Mesías, y que nosotros éramos, como tú dijiste, portadores de esa paz, y tenemos que ser pacificadores en medio de la violencia.
Y ese fue parte de que los judíos no alcanzaban a entender también la venida del Mesías. Ellos esperaban, dice una canción, el Mesías tan esperado e inesperado a la vez, ¿no? Lo esperaban tanto, pero de una forma inesperada. No entendieron que ya había llegado el Mesías. Por ese motivo. Bueno, pues seguimos a esto, la evangelización. Nos da una cifra aquí de que más o menos el 5% de la población dice, eran cristianos cuando Constantino asumió el poder a principios del siglo IV. Ya un porcentaje relativamente importante, aunque pequeño. El censo del 2000 en México arrojó que más o menos un poco más del 5% en México se declaró cristiano evangélico. Yo creo que por revisiones erróneas ese porcentaje era un poco mayor, pero para darnos una idea, ¿no? Estamos hablando. Hoy día quizá en el censo, que por cierto va a ser el 31 de mayo, se va a preguntar sobre las creencias de las personas, a ver qué tanto ha avanzado el cristianismo que no es católico, pero quizá puede rondar alrededor de un 10% o un poco más, sería ya un porcentaje importante, no sabemos, por ahí. Bueno, ¿qué nos dice qué encontraron ustedes de cómo era la evangelización de la iglesia? Pues era más que nada por el estilo de vida, ¿no? Era el grado de compromiso práctico de los catequemenos, se valoraba más que su formación doctrinal. Por eso su estilo de vida más que nada, no era lo que demostraba. Aunque sí había, en algunos casos, predicadores itinerantes que iban enseñando, iban evangelizando. En este caso, me parece a mí, claro, este es todo un tema, pero Dreyer le hace falta reflejar mucha de la riqueza que yo les decía que está en este otro autor, que es todo un libro sobre las formas de evangelización de la iglesia. Lo hacían por medio de símbolos, el arte, lo hacían de manera artística, de la vida, también por medio de materiales, de formas de predicación itinerante, de evangelización uno a uno, y varias formas que fueron resultados muy exitosas por los resultados que hay después. Pero parece que una de las cosas en las que los cristianos hacían énfasis era en un periodo extenso de disciplina. Lo que dice aquí, había un periodo de catecumenado, es decir, de iniciación, de discipulado, que podía durar varios años. Hoy día como que muy fácilmente decimos, a ver, ¿quién quiere ser cristiano? Levante la mano y ya. ¿No? Y se nos olvida que a lo mejor ese es un paso inicial, pero que se requiere una instrucción amplia para que la otra persona sepa qué decisión está tomando. Parece que hoy día hay mucha superficialidad entre los que deciden ser cristianos ya de la noche a la mañana, pero se nos olvida este proceso de enseñanza que tiene que ser relativamente más amplio de lo que a veces nosotros pensamos. Hemos descuidado mucho esta parte del discipulado, ¿no es cierto? ¿Alguien le llamó más la atención? ¿Alguien le llamó más la atención esto de algún otro elemento sobre la evangelización de la iglesia primitiva? Pues sí, aquí donde habla de el martirio era la forma más crítica que tomaba y aquí llama la atención porque dice que los cristianos castigados de muerte cada día se multiplicaban hacia más, aunque los mataran. El martirio como un elemento que atrae a otros, inclusive a los enemigos. Es decir, ¿cómo es posible que esta gente esté dispuesta a sufrir hasta la muerte y a veces tormentos, que realmente pues ninguno de nosotros daría la vida o ni siquiera tantito así de un cierto malestar por defender lo que creo? Yo puedo cambiar de Dios sin ningún problema, pero ellos no, les va la vida en mí. Tenía un impacto frente a los demás. Era una manera de testimonio extremo que atraía a varias gente. Es más, hay algunos de los que después escriben y se van convirtiendo, que dejan testimonio de que se convierten por haber sido testigos